Ok, bueno, mi Carlos, estamos aquí para hablar de espiritualidad y me aclares un punto que siempre lo pongo en la mesa. Si espiritualidad es igual a religión, pero comienzas. Gracias. Feliz y bendecido presente a nuestra querida audiencia. Feliz y bendecido presente a este equipo de Gracias, cápsulas de gracias, vida y gracias. JLT Radio. Gracias, mi amor. Bienvenidos a esta nueva emisión de Contacto con el Bienestar. La espiritualidad es todo un tema porque la espiritualidad se ha hablado muchísimo de ella. Intentar definir la espiritualidad tiene que ver con la teoría del observador y habla con que cuando tú observas algo, ya lo que observas deja de ser eso y se convierte en tu criterio y se amolda a lo que tú eres. La espiritualidad es un concepto muy amplio, sin embargo, lo que pretendo como objetivo de este segmento siempre es buscar el lado científico de la vida holística, buscar hasta Ujú. dónde hemos llegado en la ciencia y dónde la ciencia colida o dónde está equivocada, digamos, una de las dos partes, que todavía no sabemos cuál es, donde se enfrentan. Y la espiritualidad es un campo hermoso para mostrar que hay estudios actuales que demuestran una situación. La espiritualidad responde a la búsqueda del hombre de algo más. Desde los tiempos de la prehistoria, cuando el hombre estaba en las cavernas, veía los cielos, veía las estrellas, sentía la lluvia, veía los fenómenos naturales y no entendía por qué todo aquello sucedía. Inclusive hasta el siglo pasado había eventos naturales que eran entendidos como castigos divinos, como tragedias, como algo que Ujú. estaba en cierto libro, pero luego se ha ido entendiendo que existe algo más grande que cada uno de nosotros, que básicamente es una conciencia, lo hemos definido como conciencia para incluir algo más grande que es el campo. La física cuántica explica muy Ujú. claramente las diferencias entre la mecánica newtoniana y la mecánica ¿cómo se llama? Cuántica. Ujú. Personas como Newton que comenzaron a investigar y genios como lo era Michael Faraday, que nos demostró la existencia del campo magnético y cómo un campo magnético induce un campo eléctrico. Entonces, la ciencia ha estado desde siempre involucrada con la espiritualidad desde un punto de vista de demostrar hasta dónde la espiritualidad existe. Y lo hemos visto al contrario, pero gracias a un elemento de control social que es la religión. La Mm. religión ciertamente tiene mucho de espiritualidad, pero la espiritualidad no necesariamente tiene mucho de religión. Y Ok. hablamos de que la espiritualidad tiene que ver con tu conexión con algo más grande. Ujú. Esa conexión no significa que ese algo esté fuera de ti. Tal y como decía Sergia, cuando comienzas a indagar en tu interior, y es lo que yo invito en cada uno de estos segmentos que hemos realizado desde el año pasado, indagar en tu interior, autoconocerte, Ujú. entender para qué estoy viviendo cada situación, tú comienzas a encontrar dentro de ti algo más grande que tú, y ese algo más grande que tú es una esencia divina en ti. Es una parte de lo que algunos llaman Dios, algunos llaman universo, algunos yo lo llamo divinidad. Y tiene que ver con ese campo, esa conciencia universal. Ya lo decía en los años 1600, que decían, 8 decía que el océano está contenido en una sola gota. Y de alguna manera cuando se comprende que yo soy una conciencia que forma parte de una conciencia mayor, que es la conciencia universal, y que yo tengo una inteligencia minúscula en comparación con la inteligencia universal, pero que esa conciencia universal, esa inteligencia universal se manifiestan en mi vida y yo permito si ingresan o no. Entonces yo puedo ver que esa conciencia, lo que estamos llamando, es lo que la ciencia define ahora como un campo. Un campo es una estructura no definida donde interactúan varias cosas. Y se ha hecho varios experimentos en donde a partir de lo que se llama ahora epigenética, que es la transmisión de conocimientos a las generaciones futuras, sin que estén los genes, sin que estén en el ADN, sino a partir de experiencias vividas. Y a partir de los estudios de biodecodificación, se ha comprendido que no solamente somos materia, sino que somos información y energía. ¿Y por qué Ujú. digo que somos información y energía? A ver, ¿de qué está hecho el cuerpo? El cuerpo está hecho de tejidos, de células y de huesos. Ok. Bien, perdón, tejidos, órganos y huesos. ¿Y de qué están hechos los órganos? Los órganos están hechos de células. ¿Y de qué están hechas las células? Las células están hechas de proteínas. ¿Y de qué están hechas las proteínas? Pues las proteínas están hechas de aminoácidos. Cada vez vamos a una estructura molecular menor. ¿Y los aminoácidos de qué están hechos? Bueno, están hechos de electrones. Y llegamos hasta allí y decimos, ¿y de qué están hechos los electrones? Si lo único que tenemos es un campo de electrones, en donde ya se han hecho experimentos que si comenzamos a observar el movimiento del electrón, interferimos en el movimiento del electrón y definitivamente lo cambiamos. Entonces, a partir de ese momento se crea la conciencia de campo. Ese es el límite de la ciencia hoy día. Ok. Llegamos al campo de electrones. ¿Qué hay más allá?
¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que gobierna el movimiento del electrón como partícula subatómica? Y si vamos hacia abajo del cuerpo, vamos hacia abajo y decimos que somos átomos, que es una partícula central, un enorme vacío alrededor y un montón de electrones dando vueltas, entonces nosotros somos un vacío. El Claro. 99% de nuestro cuerpo es vacío. ¿Por qué sentimos que es sólido? Porque podemos tocarnos, porque podemos tocar a otros, porque tenemos la conciencia, o basada en experiencias, tenemos la conciencia de que somos un cuerpo sólido. Sin embargo, somos parte de ese campo. Anteriormente lo llamaban el aura, y muchas personas han visto el aura, otras las han pintado, otras han hecho espectógrafos para medir el aura de las personas. Excelente. Y hay una investigación novedosísima que Ujú. tiene 8 años nada más y que se llama el corazón helicoidal. Y tiene que ver con que el corazón, comenzaron a estudiar acerca de los infartos al miocardio, cuál era la estructura del nervio del músculo del miocardio para tratar de prevenir esos infartos que son fulminantes. Y descubrieron algo interesante, que el corazón es una banda. El corazón, a diferencia de nuestros músculos, que son un conjunto de fibras alineadas en una sola dirección, cuando comienzas a desarrollar el corazón, desenrollarlo sobre sí mismo, esa es la definición de la palabra desarrollo. Cuando comienzas a desarrollar el corazón, comienzas a ver que es una doble hélice. O sea, es un helicoide, una estructura helicoidal que va desde la arteria pulmonar hasta la arteria aorta. Y luego todo eso se enrolla sobre sí mismo y es lo que forma el corazón como lo conocemos hoy día. Yo les invito a ver en YouTube la conferencia del doctor Ballesteros sobre el corazón helicoidal y ahí vamos a comprender un poco más lo que estoy diciendo. Ha habido estudios serios de universidades reconocidas y se han hecho muchos estudios a través de resonancias, a través de técnicas con átomos que demuestran la forma del corazón. Y resulta que cuando desarrollamos el corazón y vemos que es de una forma helicoidal, nos descubrimos que la forma real del corazón es una cinta de Moebius. Una cinta de Moebius es una estructura física que conforma una antena. Entonces el corazón es un transmisor de información. Por eso decimos también que mediante las culturas milenarias hablamos del cuarto chakra, que es el chakra del corazón, que se encuentra en el pecho y que es a Ujú. través del que se emiten y se reciben muchas emociones. Porque resulta que ahora la teoría es que el corazón es una antena escalar. Sí, que es como un cerebro, tiene su cerebro también el corazón. Sí, que es capaz de Por emitir y eso, recibir en diferentes frecuencias. ajá, y por eso son las emociones, dice, me duele el Me duele el corazón. corazón. Exacto, que antes decíamos eso, ahora es verdad, Sí, se están haciendo esos estudios y está sí, siendo validado. definitivamente. Y entonces cuando hablamos de que pertenecemos a un campo, es porque Ujú. básicamente tenemos dos cargas, negativa y positiva. Y antes de que exista cualquier cosa física, y entendiendo que somos electrones y protones dando vuelta en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos más de 3 billones de células que Ujú. todas deben trabajar en conjunto de manera orquestada para que podamos hacer algo tan magnífico como ver. O sea, 3 billones, pero nada más en un ojo de 3 millones. Y para poder ver los colores se necesita el nervio óptico, se necesita activar todo lo que es la retina, y en la retina resulta que los nervios están en forma de bobinas, y Ujú. significa que la bobina es un receptor y emisor de energía, un amplificador de energía. Entonces nuestro cuerpo está hecho para recibir energía del campo. Y si lo vamos a nivel microscópico y entendemos que somos electrones, cuando comenzamos a subir y vemos que tenemos un aura que la física llama biocampo, entonces ese biocampo se comunica con tu biocampo y el mío se comunica con el de los otros, y al final nos comunicamos con un biocampo mayor, que es una inteligencia superior, que es la que nos ha enseñado a través de la teoría que llaman de evolución a vivir como especie en los nuevos tiempos. Y entonces comprendemos que no hay el otro. Comprendemos en ese momento que hay algo más grande, ciertamente, Sí. pero que ese más grande, que algunos, por ejemplo, llaman Dios, tiene a su vez algo más grande arriba, que es otro Dios. Y ese otro Dios debe tener otro más grande arriba, que es otro Dios. Y así una sucesión infinita de dioses, mucho más poderosos el otro que el anterior, que nos permite entender por qué la teoría de los multiuniversos es tan estudiada últimamente. Carlos, está bien profundo eso, déjame decirte. Esperemos que por ahí, esto es para un debate, esperemos que por ahí no nos salgan las personas, o sí, mejor que salgan las personas y den su punto de vista, si están de acuerdo con nuestro queridísimo Claro, la Carlos. intención es entender que la ciencia está llegando al extremo de unirse con la espiritualidad como si fuéramos uno solo. Bueno, por eso está la energía escalar ahora, que es Excelente. por medio de una foto se Sí. te hace la sanación desde las moléculas, de todo el sistema, Ujú. y te llega al cerebro y te equilibra también mentalmente, que es lo Así que es. realizó o realiza Tom Paladino, Tom Paladino. Ujú. ¿sí? Entonces, partiendo de allí,
esa comunicación que se genera entre todos los organismos va más allá de la voz, va más Ujú. allá de, tiene que ver con algo eléctrico y magnético que nos comunicamos sin palabras y no a través de los pensamientos. Y es allí donde comenzamos a entender lo que es la espiritualidad. Volviendo al Ok. punto, y esta aplicación no fue de gratis, era para comprender por qué el hombre ha necesitado siempre sentir que hay algo más sobre él, que hay algo que le guía, que le orienta, a quien puede acudir cuando necesita inspiración divina y que puede eventualmente cambiar su destino. Entonces, a nivel psicológico siempre podemos entender que el destino es algo que tú comprendes dentro de toda la realidad. Tú seleccionas un pedacito y dices, esa es mi realidad y a partir de ahí construyes un destino. Entonces el destino no es fijo, es algo que tú puedes controlar. Pero a nivel espiritual, tú dices que vienes al mundo a vivir experiencias. Y cuando eres capaz de sentir que tú tienes el mismo derecho que tu compañero o la otra persona a vivir las mismas experiencias y que los dos están en lo correcto y que si a ti te gusta un Dios y a mí me gusta otro, los dos estamos en lo correcto y que no tiene nada que ver con un ser al que hay que rendirle reverencia o pedirle castigo o tenerle temor, si es simplemente una fuente ilimitada de amor, entonces nosotros también somos amor. Y la teoría a la que vamos de los campos es Ok. que esa divinidad, esa estructura infinita dentro de su infinito amor, comenzó a disgregarse en partes minúsculas, microscópicas, y cada una de esas partes cayó en un ser, en cada uno de los seres que somos vivos, desde un árbol, un insecto, un gato, una persona, Ujú. y se multiplicó a sí mismo en miles de millones de partículas que hemos tratado de entender que es el alma. Y sentimos que esa alma es una expresión de la divinidad en mí, que me permite ser tal cual como la divinidad. Entonces, si la divinidad o lo que entendemos por Dios es amor, y yo soy una pequeña partícula, pero infinitesimal, pequeñita de ese amor, entonces yo soy amor. Y al ser amor, soy parte de él. Y no tengo que temer, no tengo por qué estar rindiendo ante cualquier libro escrito o cualquier pensamiento limitante, sino que más bien debo magnificar mi experiencia en la tierra para rendir ese homenaje, para hacerlo más grande y para aportar nuevas experiencias a eso que llamamos espiritualidad. Entonces, haciendo un resumen muy sucinto de lo que es la Sí, espiritualidad, señor. es la búsqueda del ser humano de algo superior a sí mismo, pero que lo tenemos dentro. Increíblemente, salimos a buscar el amor cuando el amor está en nosotros. Salimos a buscar esa espiritualidad y nos refugiamos en la religión, siendo que la religión es una pequeña porción de la espiritualidad, ilimitada porque te rige a través de dogmas, a través de principios que no te permiten pensar más allá. Y Carlos. entonces esa espiritualidad, cuando te encuentras a ti mismo, es, diciendo lo que decía Sergia, cuando descubres a Dios. Ajá. ¿Y qué pasa con esas personas que te dicen, no, yo no soy espiritual? Perfecto. También tenemos personas que dicen que no son del mismo sexo en que nacieron. Todo es válido. Todo depende de la percepción que tengan de ellos mismos. Ah, ok. Está bien. Y Entonces, sí, ni religioso. Yo no soy ni espiritual ni religioso. O sea, esas personas, ¿qué? ¿Dónde está el amor de ellos? Es lo que quiero preguntar. el amor está en cada uno de nosotros, aunque no hayamos entendido que existe. Mm, Y es allí cuando comenzamos a crear conceptos como el pecado, conceptos como el demonio, conceptos como el infierno, que son ok. estructuras de control que te dicen hiciste algo malo y debes ser castigado, cuando es lo opuesto al amor, que es hiciste algo malo, te comprendo, me uno a ti y te invito a que lo hagamos de una forma distinta, que es la Ok. expresión del amor. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Glenda Ballestero, excelente tema en el preso cardíaco. Nuestra esencia somos un canal. Buenos días, un canal. Ajá. Entonces, señores, nos vemos la próxima semana. Yo creo que